Bueno, ahí ya somos más o menos 14, 15 personas. Si les parece bien, podés ir arrancando el Auti. Creo que ya está grabando, así que bueno, por si alguno no escuché lo que dije recién, bienvenidos. Esta va a ser una clase de apoyo de Matemática 2 para que se preparen para el parcial, el examen de mañana. Así que cualquier duda que tengan, pueden prender el micrófono y preguntar, y Lauti va a estar ahí respondiendo sus dudas. Así que bueno, buena clase para todos. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces hacemos eso. La idea es repasar un poco de Mate 2 para el parcial que lo tienen dentro de poco, ¿no? No sé si en estos días, era que lo tienen. Eh, lo que podemos hacer es ir viendo algunos modelos, algunos parciales directamente, que han tomado en otras instancias. Lo podemos repasar, ver la respuesta e ir explicando paso a paso. Eh, por lo que me comentaban los compañeros, estoy abriendo unas cositas, eh, tienen que ver funciones en esta unidad y las propiedades de las funciones. El dominio, la continuidad, las asíntotas, las derivadas, eh, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los valores máximos y mínimos, la concavidad o convexidad, los puntos de inflexión y algo sobre la representación gráfica por ahí les piden, ¿no? Que tienen que hacer de alguna manera cómo es la función, cómo es el gráfico. Corríjanme si falta algo más, pero me parece que es eso lo básico, lo que tienen que hacer. Si les parece, hacemos eso entonces. Repasamos uno de los parciales. Yo me estoy fijando todavía con qué herramienta ir mostrándoles para tener como una pizarra. Esperen que abro Google Docs. Creo que ahí voy a poder. Si se les ocurre otra, también sirve. Mientras alguien quiere abrir el micrófono o escribir en el chat, si tienen alguna duda concreta, algún problema que hayan tenido, si ya rindieron el parcial, algo que no hayan entendido mientras estudiaban. Excalibur, a ver. Gracias. Bueno, a ver. Ah, está buena, ¿eh? Voy a usar esa. A ver. Ahí están viendo, ¿no? El Excalibur. Sí, se ve bien. Me gusta. Bueno. eh, tenían esto para hacer en uno de los parciales. Ahí voy a compartir de otra manera. A ver. Vamos a hacer así. Mm, Bien, primero esto. Este era un parcial. No sé si se llega a ver bien. Si no, esperen que veo cómo agrandar. Ya va, ¿eh? Mm, Bueno, les voy leyendo eso que dice. Está la función e elevado a la menos x cuadrado, una función exponencial, donde les hacen esas preguntas que les venía comentando desde antes. Establecer el dominio de la función, el conjunto donde es continua, las asíntotas, las derivadas. Así que vamos a ir viendo paso por paso. Dígame si se llega a ver bien ahí o no, pero bueno. Hacemos eso entonces, vamos repasando estas respuestas paso por paso y ustedes pueden, por el chat o por el micrófono, decir si tienen alguna duda o si algo no se entiende.
Primero, el dominio de la función. Recordamos lo que es el dominio. Son los valores de x que se le pueden asignar a la función, que después nos va a dirigir al rango de la función, es decir, al resultado que da esa función cuando le agregamos ese x. Entonces, ¿qué x pueden ser parte del dominio de la función? ¿Qué números pueden ser parte? Bueno, ya sabemos de antemano que la función exponencial puede tomar todos los valores, desde menos infinito a más infinito. Como esto en definitiva es una función exponencial, es e a la menos x cuadrado, cualquier valor que tome x, e a la menos x cuadrado está bien definido, ¿sí? Ya sea 0, 100, menos 1000, cualquier número que tome x va a tener un valor para menos x cuadrado. Si quieren puedo, para que tengamos una idea mientras hacemos esto de cómo es esta función, hacer muy a trazo grueso, muy a mano alzada, un gráfico. Bueno, a ver, ténganme paciencia con este gráfico. Bien, recordamos cómo es e a la x, ¿no? Para ir viendo. Recordemos que es algo más o menos así. Salió bastante bien. Que está definida para todos los valores de x, que hacia el menos infinito tiende a ser 0, nunca lo toca, es una asíntota horizontal, y igual a 0. Corta el eje y en 1, es decir, e a la 0 es igual a 1. Y después cuando x tiende a infinito, e a la x también. Acá lo que queremos graficar es e a la menos x cuadrado. Primero por ahí puede servir hacer esto, para ir paso a paso, solo para ir imaginando cómo es la función. E a la x cuadrado, del lado de los positivos, como x va a ser más grande, e a la x cuadrado también va a ser más grande. Podemos imaginar que sería algo así. No tengo muy claro cómo sería, pero algo más pronunciado. ¿Sí? ¿Me estoy compartiendo? ¿Seguros? Ahí veo, ¿eh? Gracias por avisarme. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sería algo más. Bueno, le venía diciendo. Graficamos primero e a la x, después e a la x cuadrado. Sabemos que del lado de los positivos va a ser algo así. Del lado de los negativos, como está hecho al cuadrado, va a ser simétrico respecto al eje y. Entonces va a ser igual del otro lado. Dígame si algo no se va entendiendo, pues sería lo mismo. ¿Sí? Esto para ir imaginando cómo va a ser la función. Pero lo que nos piden es e a la menos x cuadrado. Acá, como los valores son negativos, siempre va a ser más chica esta función. ¿Sí? A ver si puedo hacer zoom. Bueno. Siempre van a ser negativos estos valores porque x cuadrado siempre es positivo, entonces menos x cuadrado siempre es negativo. ¿Sí? Entonces menos x cuadrado va a tener valores desde 0 a menos infinito. ¿Sí? Entonces imaginemos, recordemos el gráfico verde, cuando x va de 0 a menos infinito, e a la x toma estos valores, desde 0 hasta 1, como mucho. Bueno, si graficáramos esta función,
A ver cómo hago zoom. Bueno, veamos que es algo parecido a esto, a lo que después van a ver en Mate 3, que es una campana gaussiana, ¿sí? Voy a sacar todas las demás para que se vea un poquito mejor. Si esto fuera 1, la función tendría más o menos esta forma. Sería simétrica de ambos lados, pero tenía que tocar ahí en 1. Bueno, simétrica de ambos lados. El eje X es una asíntota horizontal. Cuando X tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Y cuando X tiende a más infinito, la función también tiende a 0. Repito, interrúmpame si algo no se entiende, por favor. Y en X igual a 0, tenemos que esta parte es 0, entonces E a la 0 es igual a 1. Por eso corta ahí el eje. Bueno, es más o menos así la función, ¿sí? No está tan bien dibujada, pero es más o menos esto. Entonces, volviendo a las preguntas del examen. A ver. Era este. Nos preguntaba el dominio. Bueno, el dominio tenemos que abarca todos los X del, del conjunto de los reales. O sea, es todo R, el dominio. Volviendo a esto. Un segundito. Entonces, el dominio son todos los reales, porque para todos los reales hay un valor de esta función, ¿sí? Y nos pregunta si la función es continua o no. Esto en realidad no vale mirar el gráfico, porque hasta ahí, supuestamente en el examen, todavía no la graficamos, la función. Acá ya vemos directamente que sí, que es continua siempre, pero podemos saber que lo es por una regla que no sé si, supongo que ya la habrán visto, la regla de cómo determinar a veces si una función es continua o no. Como es la composición de dos funciones continuas, la función en sí es continua. La función exponencial es continua. E a la x siempre es continua, ¿sí? Y menos x cuadrado también es continua. Entonces la composición de esas dos funciones también lo es, ¿sí? Esto quiere decir que en ningún punto el gráfico se corta, por si alguien no se acuerda qué significaba la continuidad. Está definida para todos los x y no hay un corte en ninguna parte. Si tomamos, por ejemplo, 1 sobre x, es esto, si no me equivoco, esta es 1 sobre x. Esta función no es continua, ¿dónde? En 0, porque no adquiere ningún valor para 0 y acá vemos cómo el gráfico de la función se corta. En todos los demás puntos sí es continua, ¿sí? Entonces la función e a la menos x cuadrado sí es continua en todo el dominio, en todos los números reales. Sí, Camila, se puede justificar así. Si vieron algún otro método, alguna otra herramienta para determinarlo en la cursada, me dicen. Pero sería por eso. Después, las asíntotas verticales y horizontales, nos pregunta. ¿Recuerdan lo que es la asíntota? Es una recta a la cual el gráfico de la función se acerca indefinidamente, pero sin tocarlo nunca, ¿sí? Acá vemos que en el gráfico de e a la menos x cuadrado, la recta que cumple eso es la de x igual a 0, perdón, la de y igual a 0, o sea, el eje x.
vemos que esto es una asíntota, ¿sí? Se acerca infinitamente la función a esa línea, pero nunca la toca, ¿sí? Entonces es una asíntota horizontal. Esto que voy a decir puede resultar confuso, pero si lo pensamos tiene sentido. Es el eje X y por lo tanto es y igual a 0, ¿sí? El eje X son los valores para los cuales y es igual a 0, ¿sí? Y el eje Y son los valores para los cuales X es igual a 0. ¿Bien? Entonces tiene una asíntota horizontal igual a 0 y no tiene asíntotas verticales. Esta función, la verde, no hay ninguna recta vertical a la cual se acerque indefinidamente, a diferencia de la otra función que graficamos, 1 sobre x, que sí tiene una asíntota vertical, x igual a 0, ¿sí? O sea, el eje y. Bien, hasta acá, ¿vamos entendiendo? Seguimos. Cualquier cosa, interrumpan, está bien que no se entienda. Y ahora sí, empezamos con las derivadas. Nos pregunta por la primera derivada y los puntos críticos de la función. A ver. ¿Cómo voy a escribir las derivadas? Ah, me la puedo bajar, qué bueno. Vamos a ver entonces. Bueno, perdónenme la letra, que por ahí no va a ser siempre la mejor. Tenemos que la función es esto. Gracias, Capu, muy bien. Buenísimo. Excelente. Qué buena herramienta. Bueno, esta es la función. Nos pide calcular la derivada. La primera derivada. Y acá lo que vamos a hacer es la derivada de la composición de funciones, ¿sí? Recordemos cómo era esta regla, la de la composición de funciones. A ver. em, La regla era la siguiente. Vean que tenemos dos funciones. Y queremos calcular la derivada. En este caso, ¿por qué hacemos esto? Porque acá hay dos funciones. O mejor dicho, nos sirve verlo como dos funciones compuestas. De la función exponencial es muy fácil sacar la derivada porque es sí misma. Y esto también va a ser fácil, de menos x cuadrado. Recordemos que la regla era... tenemos que hacer... a ver... es multiplicar por el producto de la que está... mejor dicho, multiplicar por la derivada de la que está dentro. A ver... En realidad acá la anotación no nos favorece mucho porque debería haber puesto esto. He puesto que es la derivada de f con gx adentro por la derivada de gx. Lo que queremos derivar es todo esto, ¿sí? Disculpen si no se entiende muy bien, pero bueno, es lo que queremos hacer acá. Queremos derivar todo esto. Bueno, lo hacemos directamente. Como les decía, la exponencial es fácil, es sí misma, entonces tenemos que hacer simplemente la derivada de esto. La derivada de x cuadrado, recordemos, es 2x. Como está el menos, va a ser simplemente menos 2x. Entonces es menos 2x
por e a la menos x cuadrado. ¿Sí? Díganme si nos perdimos en algún paso. Pero bueno, acá tenemos la derivada que buscábamos. Esto es un 2. Bien. Bueno, entonces nos pedía eso. Nos pedía la primera derivada y los puntos críticos de la función. Los puntos críticos son... A ver, un segundo. Ya lo bien. Queremos saber en qué puntos la derivada es igual a 0. ¿Sí? Eso nos va a permitir después calcular los valores máximos y mínimos. Entonces, el punto crítico es simplemente los puntos en los cuales la derivada es igual a 0. ¿Cuándo va a ser esto igual a 0? Ahora les pregunto a ustedes por si quieren responder en el chat o por micrófono. A ver quién se anima. Tenemos que buscar cuándo esto es igual a 0. Bien, si x es 0, perfecto. ¿Por qué? Bueno, esto es un producto, va a ser 0 cuando uno de los dos factores sea igual a 0. Pero como dijimos, e a la menos x cuadrado nunca es igual a 0. ¿Sí? Tiende a 0, pero nunca lo toca. Entonces es cuando esta parte es igual a 0. O sea, cuando x es igual a 0. Entonces, con x igual a 0, la derivada es igual a 0. ¿Qué es lo que vemos acá? Después vamos a ver cómo esto, x igual a 0, es el único punto crítico de la función. Que acá ya vemos que es un máximo relativo. Después vamos a ver por qué es un máximo. Acá lo vemos en un gráfico, lo vemos geométricamente, lo vamos a ver después analíticamente. Pero bueno, ¿se entendió por qué es el punto crítico? Porque la derivada es igual a 0. En x igual a 0. A ver qué más nos pide. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. O sea, dónde crece y dónde decrece la función. En el gráfico vemos que crece desde menos infinito a 0 y decrece desde 0 a más infinito. Eso lo vemos en el gráfico. Si quisiéramos verlo en la derivada, lo que tenemos que hacer es qué signo tiene la derivada. Cuando sea positiva es porque crece, cuando es negativa es porque decrece. Entonces, sin tener que graficar esta función, ¿podemos saber cuándo es positiva y cuándo es negativa? Bueno, veamos, es un producto. ¿Sí? De este lado, esta función siempre es positiva. Así que va a depender del signo de esto. Y acá es fácil ver. Entonces, cuando x sea positivo, esto va a ser negativo y por lo tanto todo esto va a ser negativo. Y viceversa. Entonces, cuando x es positivo, todo esto es negativo. Y cuando x es negativo, todo esto es positivo. ¿Qué es lo que dijimos acá? Cuando x es negativo, la derivada es positiva, por lo tanto crece. Cuando x es positivo, la derivada es negativa, por lo tanto decrece la función. Por ahí serviría graficar la función, no sé bien cómo sería. La verdad no me hago mucha idea de cómo sería graficar esa función. Pero supongo que sería algo más o menos, no tengo ni idea, más o menos así. Ahí. Algo que corta en 0 igual a 0 y crece. Por algo más así mejor. Debe ser aproximadamente algo como esto, la derivada, que corta en 0. Al revés, perdón.
Pero bueno, nos pide graficar esa función. Entonces hasta ahora, ¿vamos bien con esto? Bueno. Ahora sí, valores máximos y mínimos relativos. Los candidatos a ser valores máximos o mínimos son los puntos críticos. En este caso tenemos uno solo. ¿Por qué digo candidato? Porque que la derivada sea igual a 0 es una condición necesaria para tener un máximo o mínimo, pero no es suficiente. ¿Sí? Veamos dos ejemplos de eso. Tengamos la función acá. Graficamos la función x cuadrado, que como sabemos es esto, una parábola, que toca en 0, 0, más o menos. Esta función, recordemos, su derivada es 2x, ¿sí? Esa derivada es igual a 0 cuando x es igual a 0, entonces 0 es un punto crítico. Que además es un mínimo, ¿sí? Cuando x es igual a 0, toca su mínimo, esta función. Pero veamos otro ejemplo. X al cubo. Esta función es más o menos así. Su derivada es 3x cuadrado, que también es 0 cuando x es igual a 0. Entonces también es un punto crítico, x igual a 0. Pero vemos que no es ni un máximo ni un mínimo. ¿De qué depende eso? De que la derivada cambie su valor en ese punto. En x cuadrado tenemos que su derivada era 2x. 2x antes de 0 es negativo y después de 0 es positivo. Cambia su valor, por eso es un mínimo. Porque la función viene decreciendo, llega a 0 y empieza a crecer, es decir, llegó a su mínimo. En cambio, con x al cubo tenemos que su derivada es 3x cuadrado, que también es 0 en x igual a 0, pero ¿qué pasa? Viene creciendo, llega a 0 y después sigue creciendo. No para de crecer. ¿Sí? Cuando x es negativo, esto es positivo, por lo tanto 3x cuadrado es positivo, y cuando x es positivo, esto sigue siendo positivo. O sea, siempre es positiva la derivada, siempre está creciendo la función. 3x cuadrado siempre es positivo. Por eso la función x al cubo acá tiene un punto crítico, pero no tiene un mínimo ni un máximo. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Hasta ahí se entendió eso? Antes de seguir. Repito entonces, es una condición necesaria que la derivada sea 0 para ser un máximo o mínimo, pero no es suficiente. ¿Qué hace falta también? Que en ese punto crítico cambie de valor la derivada. Pase de ser negativa a positiva. En ese caso tenemos un mínimo. O pase de ser positiva a negativa. Y ahí tenemos un máximo. Bueno, en esta entonces. En e a la menos x cuadrado. Su derivada es esto. Menos 2x por e a la menos x cuadrado. Que en 0 es igual a 0. ¿Sí? Tenemos que ver si cambia también de signo. Bueno, entonces pensemos. E a la menos x cuadrado siempre es positiva. Eso nos resuelve bastante para el pensamiento. Pensemos en esto, en menos 2x. Cuando x es negativa, entonces todo esto es positivo. Y cuando x es positivo, todo esto es negativo. Por lo tanto, sí cambia de valor y entonces sí es un máximo o mínimo. Como cambia de valor pasando de positivo a negativo, es un máximo. Es esto. Entonces, resumiendo todo, la derivada acá es positiva, por lo tanto la función va creciendo. Acá la derivada llega a un 0, por lo tanto es un punto crítico. Y acá la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. La función siempre es positiva, pero su derivada pasa de ser
positiva a negativa. Por lo tanto, tenemos un punto máximo acá, en x igual a 0. ¿Bien? Perfecto, seguimos. Bueno, seguimos entonces. Cualquier cosa, pregunten. A ver cómo sigue el examen. Ahora sí, la segunda derivada y los puntos donde se anula o no existe. Nos pide la segunda derivada. Eh, ok, bueno. Bien. Tun, tun. La segunda derivada también es fácil de calcular, aunque un poco más engorroso. Acá lo que vamos a usar es la regla del producto. Para no escribirla, se las muestro directamente. Pero es una función por la derivada de la otra, más la derivada de la primera por la otra función. A ver dónde la encuentro prolija. Ah, un espectáculo, mira. Si z es f por g, entonces la derivada es esto. ¿Recordamos? Va a ser esto por la derivada de esto, más la derivada de esto por esto. ¿Bien? La derivada de esto ya lo sabemos, es esto. Entonces va a ser esto. eh, eh, por, vamos a hacer así, para que se vea mejor. Tenemos déjame si en algo me equivoco porque puede pasar. ¿Se entiende? Primero hicimos esto, está acá, por la derivada de esto, está acá, y ahora hay que sumarle la otra parte. La derivada de esto es fácil, menos 2. Por esto. Bien, ¿hasta acá se entendió o alguien se perdió con esto? ¿Se entiende, no lo que hicimos? Eh, bueno, a ver, ahora hay que agrupar todo esto. Cachito. De este lado tenemos 4x por y a la menos x cuadrado. ¿Sí? Bien, menos esto. Agrupando nos queda
Déjame si me equivoqué en algún paso, pero creo que es así. Bien. A ver. No, mira, me equivoqué acá. Había 2x, entonces es x cuadrado. Tuki. Bueno, es esta la derivada entonces. La segunda derivada, mejor dicho. Bien, acá ya la calculamos. Listo. ¿Seguimos? Eh, bueno, a ver qué más nos preguntaba el examen. La segunda derivada y determinar los puntos donde se anula o no existe. Es decir, donde no existe, primero vamos a ver esta segunda derivada. O sea, que es pedirnos el dominio, ¿sí? Donde existe y donde no existe esta función. Bueno, tanto esta parte, que es una función exponencial, como esta otra, que es un polinomio, son continuas, su producto también lo es. Cualquier x, cualquier valor que tome x, esta función tiene algún valor. Así que en todo el dominio de los reales existe esta función. ¿Dónde se anula entonces? De este lado del producto, ustedes ven la flechita, ¿no? Sí. De este lado del producto siempre es positivo, tiene que ser 0 acá, entonces cuando este polinomio sea igual a 0, cuando 4x cuadrado menos 2 sea igual a 0. Así que vemos rápidamente eso. Cuando esto es igual a 0, bueno, cuando 4x cuadrado sea igual a 2, eh, dividiendo por 4, cuando x cuadrado es igual a 1/2, ¿sí? O sea, x igual a más menos esto, ¿sí? Que también se puede escribir así. Que me gusta más. Más menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, en esos puntos, la segunda derivada se anula. Eso va a ser importante porque ahí están los puntos de inflexión, donde la derivada se anula. ¿Qué es un punto de inflexión? A ver si es la siguiente pregunta. No, concavidad. Bueno, después digo la inflexión. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Con esto, lo que hicimos fue calcular cuándo es nula la segunda derivada. ¿Hay preguntas? Bueno, concavidad o convexidad. Una función es cóncava o cóncava hacia arriba cuando la segunda derivada es positiva y es cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada es negativa. ¿Qué significa esto de concavidad? Eh, bueno, lo dibujo acá. Cóncava hacia arriba es esto, cuando una función hace básicamente esto en alguna parte. Cóncava hacia abajo es cuando hace esto en alguna parte. Bien. Veamos que, por ejemplo, x cuadrado es cóncava hacia arriba siempre. En cambio, x al cubo es cóncava hacia abajo en algunas partes y en otras es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Eso depende de la segunda derivada, de cómo es la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, en algún punto, en ese punto es cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo.
Bueno, la segunda derivada es 0 en 2 puntos. Si volvemos al gráfico, la segunda derivada es 0. No sé, supongamos que es más o menos acá. Raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Este es 1. 1 sería acá, ponele más o menos. Raíz de 2 sobre 2 es 0,7 más o menos. Entonces, acá más o menos estaría el 1. Entonces, en estos dos puntos, la segunda derivada es 0. ¿Qué significa eso? Que ahí cambia su concavidad. Que ahí pasa de ser de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o viceversa. Ahí ya tenemos los puntos de inflexión, que es la siguiente pregunta. Cuando la segunda derivada es 0. Un punto de inflexión es donde cambia la concavidad o convexidad. Dibujándolo muy mal, supongamos esto. Estamos diciendo cóncava hacia abajo y en un momento hace el punto de inflexión acá y pasa a ser cóncava hacia arriba. Este punto que cambia la concavidad es el punto de inflexión. Bueno, esta función tiene dos puntos de inflexión. Fijémonos. Acá viene siendo cóncava hacia arriba. Ven que es como un hueco hacia arriba y acá pasa a ser cóncava hacia abajo. Y viceversa, acá es cóncava hacia abajo y en algún momento pasa a ser cóncava hacia arriba. No está bien dibujado, pero esto es así. Bien, ¿dónde cambia eso? En los puntos de inflexión. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguien se perdió con todo esto? ¿Y por qué cambia la concavidad? Porque hasta acá la segunda derivada viene siendo positiva, llega a 0, pasa a ser negativa, la segunda derivada, hasta acá vuelve a llegar a 0 y acá vuelve a ser positiva, la segunda derivada. Bien. Lo de cuándo es positiva o negativa la segunda derivada se puede ver con esto. Va a depender de este factor, del primero. Cuando x es mayor que raíz de 2 sobre 2, todo esto es positivo. ¿Sí? Cuando x es menor que raíz de 2 sobre 2, todo esto también es positivo. Porque 4x cuadrado es mayor que 2. En cambio, cuando está entre esos dos valores, entre menos raíz de 2 sobre 2 y más raíz de 2 sobre 2, esto es negativo. ¿Sí? Eso lo pueden calcular. Supongamos que tengamos que x fuera igual a 1/2. Un medio de x cuadrado, 1/2 al cuadrado es 1/4, por 4 es 1, menos 2 es menos 1, o sea, es negativo. ¿Bien? Bueno, ¿seguimos? Para consulta está bien que pregunten. Yo por ahí no veo bien el chat, porque estoy con el celular y a su vez con la compu, pero sale el micrófono, sí. Bueno, seguimos. Los puntos de inflexión ya lo vimos. Y bueno, representar la función gráficamente, que es lo que hicimos, utilizando los datos obtenidos en el análisis. Idealmente en el examen ustedes hacen primero todo este desarrollo, al cual se le llama analítico, que es con los números, y después de todo esto, con toda esta información, grafican la función, eh, sabiendo dónde es positiva, dónde es negativa, dónde tiene sus máximos y mínimos, dónde tiene sus puntos críticos, dónde tiene sus puntos de inflexión. Con toda esa información, ustedes más o menos deberían trazar la función, que no importa si es exacta o no. Lo que importa es que represente bien esos puntos importantes. Que corte acá en x, que en x igual a 0 sea igual a 1, que tenga los puntos de inflexión acá, que tenga un máximo acá en x igual a 0, que tienda
a 0 cuando x es menos infinito o más infinito. Es decir, todos esos puntos esenciales, representarlos en el gráfico. Pero bueno, obviamente para imaginar siempre sirve mejor graficarlo antes. ¿Qué más pregunto? Bueno, hasta ahí todo ese primer parcial. Nos pide esa función. Tengo otro parcial con otra función. En este caso es una fracción. Por ahí puede servir verlo o no, como prefieran. Díganme si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con esto. Y, y seguimos, hacemos de vuelta si quieren lo mismo con otro examen. ¿No hay preguntas? Buenísimo. Bueno, la llamada finaliza en 10 minutos, en 11 minutos. Si quieren, cortamos acá. Les paso otro link, así vemos sin que se corte la otra parte. Esperen que tengo que armar un link para eso. Eh, Lo mando por el chat, si todos lo pueden ver. Si tienen algún grupo de WhatsApp, también mándenselo por ahí, así pueden entrar todos. Bueno, ¿copiaron todos el link? Buenísimo. Bueno, hacemos un breve descanso, volvemos a las 11 en 7 minutos, así tomo un vaso de agua. Volvemos a las 11 y seguimos con otro ejemplo, con otro parcial. Dale, nos vemos en un ratito, en 7 minutos. Un minuto a que se conecten los demás y seguimos. Bueno, seguimos. A ver. Bueno, vamos con el segundo examen. Lo muestro. Es este, las mismas preguntas, solo que con otra función.
En este caso, f de x es igual a x al cubo más 7x sobre x cuadrado. O sea, en este caso es una fracción, ¿sí? No es exactamente un polinomio, aunque vamos a ver cómo podemos simplificar también eso en algunos puntos. A ver, un segundo. Bueno, vamos a eso entonces. Empezamos. Tenemos que la función es esta. Nos dicen x al cubo más 7x sobre x cuadrado. Esta es la función a estudiar. Bien. Bueno, y la primera pregunta era el dominio de la función. Hay que preguntarse cuándo esta función toma algún valor, para cuál es x. Vamos a ver que tenemos una respuesta distinta que en la anterior pregunta. En este caso les pregunto directamente, ¿qué valor no puede tomar x? ¿O para qué valor de x esta función no está definida? A ver quién se anima a responder. Fijémonos que con la parte de arriba, el numerador, no hay ningún problema. Pero como tenemos una división, acá entra algo, una regla muy importante en la matemática, una imposibilidad muy importante en la matemática, que impide que esta función tenga cierto valor. Como estamos dividiendo por x cuadrado, el denominador nunca puede ser 0. Entonces x no puede ser 0. Si x fuera 0, tenemos 0 dividido 0. O sea, es indefinido eso. Entonces, esta función está definida. Está definida para todos los reales, excepto para el 0. Que esto se escribe así, ¿no? Si mal no recuerdo. Corríjame si me equivoco, pero esto sería todos los reales salvo el 0. Es decir, ya sabemos entonces, además con esto, que va a haber una discontinuidad en el 0. Tal vez haya más discontinuidades, no lo sabemos todavía. Pero acá seguro, eh, la función tiene un valor para todos los x, salvo para 0. Entonces en 0 pasa algo. Tal vez haya una asíntota ahí también. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Bien. Ahora sí nos pregunta, la segunda pregunta, las asíntotas. Esa asíntota va a estar en 0. ¿Qué tipo de asíntota es? Bueno, cuando x se acerque a 0, ya sea por derecha o por izquierda, es decir, cuando sea una cantidad muy pequeña, ya sea negativa o positiva, todo esto, toda la función va a ser un valor muy grande. ¿Sí? Entonces, ya sea positivo o negativo, ¿no? Entonces se va a ir a más infinito o a menos infinito. Recordemos, para hacer una idea de esto,
Por eso va a ser una asíntota vertical. Para hacernos una idea de esto, puede servir graficar otra función. Eh, ¿Qué pasaba con 1 sobre x? Como x cercano a 0 era una cantidad muy pequeña, ya sea positiva o negativa, toda la función se iba a más infinito o a menos infinito. Del lado de los positivos pasaba esto, y de los negativos pasaba esto. ¿Sí? Bueno, con esta función va a pasar algo parecido entonces. ¿Sí? No sabemos todavía bien cómo es el gráfico, pero podemos intuir que es algo parecido a esto. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una asíntota vertical en 0. Porque en 0 la función se va a más infinito por un lado y a menos infinito por el otro. Sin tocar nunca el x igual a 0. ¿Bien? ¿Seguimos? ¿O algo no quedó claro? Continuamos. Eh, bueno, como la anterior pregunta, como el anterior examen, nos pregunta la derivada y sus puntos críticos, o sea, donde la derivada es igual a 0. Acá podríamos hacer la derivada de esto utilizando la regla de la división, pero podemos usar un truco para hacerlo un poco más fácil, para simplificar un poco. Esta función la podemos hacer más sencilla para el análisis. Si pensamos, podemos dividir mejor dicho, podemos sí, dividir en dos sumandos. Tenemos esto. Más esto. ¿Sí? Fíjense que se entienda todo y quede claro el paso a paso. Bien, es lo mismo, solamente que desagrupamos. Y acá simplificando nos queda x más 7 sobre x. Esto va a ser mucho más fácil de derivar. Esto vale hacerlo porque es la misma función. Entonces tenemos esta otra expresión equivalente que va a ser, ahí vemos, mucho más fácil de derivar. Y la derivada tenemos como la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Tenemos 1 más, recordemos que la derivada de 1 sobre x es menos 1x cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Entonces tenemos menos 7x cuadrado. Bien, hasta ahí vamos bien con eso. Tenemos esto hasta acá. Cualquier pregunta, digan. Bueno, tenemos la derivada. ¿Dónde están los puntos críticos? Cuando esto es igual a 0. Podemos verlo rápidamente. Esto es 0 cuando esto es 1, ¿no? Porque es 1 menos esto. Entonces, cuando esto es 1, todo esto va a ser 0. ¿Y cuando esto es 1? Cuando 7 sea igual a x cuadrado. O sea, cuando x sea igual
a más menos raíz de 7. ¿Se entiende? Cuando x es raíz de 7 o menos raíz de 7, esto es 7, esto es 1 y esto es 0. Entonces ahí están los puntos críticos de la función. En raíz de 7 y en menos raíz de 7. Es donde la derivada se anula, es igual a 0. Bien, seguimos. Cualquier cosa, pregunten. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Es decir, donde la derivada es positiva y entonces crece la función, y donde la derivada es negativa y entonces decrece la función. Esto lo borro para no confundir. Ahora vamos esto. Bien, ¿dónde es positiva y dónde es negativa? Como es 0 en estos dos puntos, bueno, hay que ver qué pasa fuera de esos puntos. Entonces, ¿cuándo esto es mayor que 1? Cuando x cuadrado sea menor que raíz de 7. Es decir, cuando esté entre raíz de 7 y menos raíz de 7. Bien. Lo escribo para que se entienda un poco mejor. Ponemos f es positiva, f' es positiva, o sea, la derivada es positiva. ¿Cuándo? Cuando x está entre esas dos. Ponemos así. Bien. ¿Por qué es positivo acá? Porque entonces x cuadrado es menor a 7. Todo esto es menor, a ver, en un segundo. Me digo que no es al revés esto, claro. Me di cuenta, me equivoqué. Ahí es negativa. Sirve repasar para ver esos errores. Cuando x está entre menos raíz de 7 y más raíz de 7, entonces x cuadrado es menor a 7, por lo tanto, esta fracción es mayor a 1, por lo tanto, todo esto es negativo. ¿Sí? Bueno, y viceversa. Si x es mayor a raíz de 7 o menor a menos raíz de 7, todo esto es menor que 1, y por lo tanto, esto es mayor a 0. Vamos a poner así. Tuki. X es menor o es mayor que esto. Bien. Bueno, entonces dentro de ese intervalo de menos raíz de 7 más raíz de 7, la derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente, y fuera de ese intervalo, es decir, de menos infinito a menos raíz de 7, o de raíz de 7 a más infinito, la derivada es negativa y por lo tanto la derivada es positiva y por lo tanto la función crece. Bien. Dígame si nos perdimos en algo, si hace falta repasar o repetir algo. Pero bueno, es más o menos así.
Podemos hacer un esbozo de gráfico de la función para ir imaginándosela. Como les dije, va a ser parecido a 1 sobre x. Creo que va a ser más pronunciada. Nos sirve esta otra expresión, la de tener que es x más 7 sobre x. A ver, puede que sea más o menos así. Tiene la asíntota acá, como dijimos, pero después no tiene asíntota en 0 como 1 sobre x. Cuando pasa de acá, sigue creciendo porque tiene ese sumando x ahí, si recordamos la expresión. Y del otro lado es simétrica. O sea, supongan que es más o menos así la función, ¿sí? Tiene una sola asíntota en x igual a 0, después crece cuando tiende a infinito y decrece eh, cuando tiende a menos infinito x. Los puntos críticos deberían estar por acá, en menos raíz de 7 y en más raíz de 7. Ahí es donde la función en un caso deja de crecer y pasa a decrecer, y en el otro deja de decrecer y pasa a crecer. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Perdonen el mal gráfico, ¿no? Bueno, seguimos. La siguiente pregunta. Valores máximos y mínimos relativos. Eso recordemos, cuando la derivada es igual a 0, tenemos un candidato a máximo o mínimo. Lo que hace falta también es que cambie de valor la derivada. Lo que vimos es que cambia de valor en esos puntos. Entonces, estos dos, menos raíz de 7 y más raíz de 7, son además máximos y mínimos. Vemos que acá hay un máximo, si estuviera bien graficado, y acá hay un mínimo. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos graficado eso. Bien. Seguimos. Segunda derivada. Ah, no, espera, el otro. Segunda derivada y los puntos donde se anula o no existen. Bien, la segunda derivada también va a ser fácil de calcular. Tenemos una expresión bastante simple para la primera. Queremos ver, lo traigo de vuelta acá. Queremos ver la segunda. También, como son dos sumandos, acá esté directamente 0, la derivada de 1. Tenemos que calcular solamente el segundo. Recordemos que la derivada de menos 1 sobre x cuadrado es 2 sobre x al cubo. ¿Sí? Eso lo pueden hacer repasando las reglas de derivación para polinomios. Repito, la derivada de 1 sobre x es menos 1x cuadrado. La de menos 1x cuadrado es 2 sobre x al cubo. Entonces acá tenemos que esta derivada va a ser si no me equivoco, (14 sobre x al cubo). Bien. Bueno, ¿dónde se anula o no existe esta segunda derivada?
de nuevo, en cero, porque una fracción no puede tener denominador cero, entonces es continua en todo el intervalo salvo en x igual a cero. ¿Dónde es igual a cero esta segunda derivada? En ningún lado. Si tiende a cero para ambos lados, porque cuando x es demasiado grande, todo esto va a ser muy chico, pero nunca llega a ser cero. Entonces, repito, es continua en todos los reales salvo en cero y no se anula en ningún punto. No es igual a cero en ningún lado. Por lo cual no tiene puntos de inflexión también. ¿Bien? Bueno, después lo de cóncava hacia arriba o hacia abajo, recordemos, es es cóncava hacia arriba, donde la segunda derivada es cero, y es cóncava hacia, perdón, donde es positiva, y es cóncava hacia abajo, donde la segunda derivada es negativa. ¿Dónde es positiva y dónde es negativa? Bueno, bastante fácil. Cuando este denominador sea positivo, es decir, cuando x sea positivo. Y es negativa cuando este denominador sea negativo, es decir, cuando x sea negativo. Entonces, es cóncava hacia arriba cuando x es mayor a 0, cuando x es positivo, y es cóncava hacia abajo cuando x es negativo. Entonces, en el gráfico no se nota mucho, pero no, sí se nota. Vemos que acá es positiva siempre que x es igual a 0, es cóncava hacia arriba, perdón, siempre con x mayor a 0, y es cóncava hacia abajo siempre con x menor a 0. ¿Bien? Bueno, lo último era lo de puntos de inflexión, que como nos adelantamos, no tiene puntos de inflexión porque nunca se anula la segunda derivada. Eh, como les decía, el último punto debería ser graficar, o es el último que nos pide el examen. De nuevo, no tiene que ser exacta, pero tiene que reflejar estas cosas que fuimos diciendo. Asíntota vertical en x igual a 0, puntos máximos y mínimos en raíz de 7 y menos raíz de 7, más o menos acá se ve esto. Cóncava hacia arriba con x positivo y cóncava hacia abajo con x negativo. Y después, bueno, que es continua en todo el intervalo, salvo en 0, y no mucho más. Bueno, será todo esto, lo hicimos un poco más rápido la segunda parte. Bien, ¿se entendió? ¿Hay preguntas? ¿Vamos? Bueno, entonces si quieren cortamos acá. Gracias a la fuente por organizar este grupo de estudio. Cualquier otra duda pregunten. Saben que tienen grupos de estudio, podemos hacer otro más adelante si quieren de esta materia, y también tienen de todas las materias. Cualquier pregunta pueden consultar siempre. Y también por el grupo de WhatsApp, por supuesto. O acercarse a la mesita. Bueno, Agus, creo que ahí terminamos. Y bueno, gracias a todos por venir. Nos vemos. Bueno, chao, Agus. Suerte.